¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos y a todas, mi nombre es Evelyn Márquez y estamos en el primer episodio del podcast Temporada de Relámpagos. Temporada de Relámpagos, para aquellos que no lo conocen, tenía hasta el momento el formato de una revista digital. Nos pueden visitar en temporadaderelampagos.com y ahora incorporamos la sección podcast para hablar específicamente de arte contemporáneo. Vamos a comentar acá los libros más destacados sobre el tema para que nos ayuden a entender un poco mejor la revolución que modificó al arte radicalmente en las últimas décadas, hasta el punto de que muchas veces nos pasa que no entendemos por qué un objeto determinado forma parte de una muestra, o nos da vergüenza exponer ante otros nuestra incomprensión o nuestro enojo, inclusive, al encontrarnos con obras en las cuales no entendemos exactamente qué es lo que le otorga el valor para formar parte de esa exposición y para ser llamada obra de arte. Y vamos a empezar este podcast con una publicación en español. Ya sabemos que la mayor cantidad de libros que nos llegan de arte son extranjeros, son traducciones o producidas en otros países, pero decidimos empezar por una autora argentina. Y para libros extranjeros ya vamos a tener tiempo de sobra. El primer libro del que vamos a hablar en este podcast es ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?, de la historiadora y curadora argentina Andrea Giunta. Este libro fue publicado en el año 2014 por la Fundación Arteba y a mí me resulta muy interesante porque la gran mayoría de los ejemplos de obras y artistas que utiliza la autora para ilustrar sus hipótesis son argentinos en primer lugar y en segundo lugar de otros países latinoamericanos. Así que se convierte en un panorama muy completo del arte latinoamericano de las últimas décadas. Y esta decisión, esta selección de obras no va a ser casual, porque una de las hipótesis del libro es que en el arte contemporáneo hablar de centros y de periferias ya se convirtió en un esquema inválido, obsoleto. Más bien lo que se da es una simultaneidad, donde si bien las obras se insertan en una lógica del arte globalizada, se activan en determinadas situaciones específicas. Y el libro va a ofrecer una serie de reflexiones para entender la contemporaneidad a partir de un conjunto de obras. Van a ser 23 puntos fundamentales, 23 características que Giunta va a desarrollar y que marcan conceptualmente al arte contemporáneo, distanciándolo sobre todo del arte moderno. Ahora vamos a empezar a desmenuzarlo. No nos va a alcanzar un solo programa, seguramente nos llevará 2 episodios charlar acerca de este libro que a mí me resulta tan interesante y que quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar por el punto número 1, que tiene que ver con a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de contemporaneidad. Ya de por sí, el término contemporáneo no es muy específico, no es una definición muy clara, porque todo tiempo es contemporáneo en relación a quienes lo vivieron, ¿no? El término contemporáneo viene de contempus, que quiere decir estar con el propio tiempo. De ahí viene la etimología de la palabra. Ahora, nosotros estamos inmersos en la contemporaneidad, estamos trabajando sobre y desde el presente, y lo que podemos hacer para entender y para analizar el periodo que estamos viviendo es considerar cuáles son los síntomas de esta coyuntura. Es muy interesante que Giunta habla de síntomas en el arte contemporáneo, no habla de estilos ni de rasgos de estilos. El punto número 2 está centrado en analizar cuándo comienza el arte contemporáneo. En relación a lo que es el campo de la historia, se suele establecer a la Revolución Francesa como fecha convencional para hablar del inicio de la edad contemporánea. Pero sabemos que en general los periodos vinculados al arte no coinciden con los de la historia.
Por ejemplo, se estipula que el arte moderno comienza en la segunda mitad del siglo XIX con Courbet, con Manet, con las primeras exposiciones de los impresionistas. Y desde el paradigma de la modernidad se entiende que el arte progresa. Hay una visión teleológica en la que hay un fin hacia el que se avanza, que vendría a ser la autonomía del lenguaje artístico. Hay una supuesta evolución en la que cada lenguaje va resolviendo problemas que dejó pendiente el lenguaje anterior, lo supera y todo va tendiendo hacia la abstracción. Es la historia lineal de la que habla Clement Greenberg, por ejemplo. Y así llegamos hacia el arte abstracto, que se aleja cada vez más de la realidad cotidiana, al arte concreto, que es más extremo todavía que el abstracto, porque ya no busca reducir las formas y abstraerlas, sino que directamente apunta a generar una nueva realidad. Y uno de los síntomas del arte contemporáneo, del quiebre que se da entre el arte moderno y el arte contemporáneo, es que llega un momento en que el arte deja de evolucionar. Después de esa autonomía absoluta, el mundo real empieza a entrar ahora en el mundo de la obra. Los materiales cotidianos entran en la obra. Todo tipo de objetos, los sonidos, la basura, los medios de comunicación. Eso ya había empezado a suceder con las vanguardias, pero se profundiza y se generaliza sobre todo después de la posguerra. De hecho, para hablar de arte contemporáneo, la Segunda Guerra Mundial fue un punto de bisagra, porque rompe con las formas de circulación de la cultura. Por ejemplo, a través del viaje modernista de formación, ¿no? En América Latina era muy común que los artistas jóvenes viajaban a Europa como una especie de graduación en la que iban a conocer las obras de los viejos maestros, iban a talleres, se formaban. Ahora, cuando yo no había una Europa a la que viajar porque todo está en la miseria, en ruinas, entonces aparecen nuevos itinerarios. Por ejemplo, tenemos un artista como Oliver Obadí que pide una beca para viajar a Ecuador y a Perú cuando todo el mundo quería irse a París. O Wilfredo Lam, que empieza a profundizar e investigar sobre las culturas de Cuba y del Caribe. Y en esos años también sucede que el centro del arte moderno va a pasar de Europa a Nueva York, que va a ser el nuevo eje que va a determinar las tendencias del arte en esos años y que se va a convertir en el centro del mercado del arte internacional. Entonces, la fecha para el inicio de la contemporaneidad podría ser 1945, pero no hay un consenso sobre la fecha exacta. Más bien fue un cambio paulatino que se fue dando por esos años. Algunos la sitúan con el informalismo en los años 50 o en los 60 cuando aparecen formas más radicales de hacer arte. Se vuelve cada vez más importante el concepto de participación. Hay autores que mencionan 1989 con la caída del muro de Berlín, que también coincide con la incorporación de la tecnología en el arte. En fin, una fecha precisa no existe, pero sí puede establecerse un periodo aproximado en el que hay un cambio muy claro en la formulación de los lenguajes del arte. Bueno, vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con lo que mencionábamos antes acerca de la disolución del modelo de centros y periferias. En el arte posterior a los años 50 ya se da una ruptura de la genealogía y, como decíamos, el mundo del arte deja de ser evolutivo y se vuelve simultáneo. Algo muy común que ocurría hasta ese momento con el arte latinoamericano es que se veía siempre en comparación al arte europeo. Era como una segunda versión. Un europeo veía un Torres García y lo relacionaba con Mondrian. Veía un Jules Solar y se lo asociaba con Paul Klee. Y así como muchos otros ejemplos. Todo se estudiaba buscando los precedentes occidentales y europeos a los que remitía. Ahora, después de la posguerra, el ciclo del arte moderno empieza a cerrarse en el sentido en que se teoriza, aparecen las fórmulas, se escriben libros, ya se va consolidando como una etapa histórica cerrada. Y en Argentina en ese momento tenemos una serie de agrupaciones que toman esas problemáticas modernas,
Teníamos el grupo Arte Concreto Invención, el Madrid, el Perceptismo, que van a ir tomando partido por distintas propuestas, en general enfrentándose entre sí, peleándose entre sí, y buscando también el reconocimiento de ser la siguiente vanguardia que iba a tomar la posta. En Brasil en ese momento el equivalente era el Grupo Frente, en Río de Janeiro, con los trabajos muy incipientes de Ligia Clark o de Leo Itisica. Ahora cuando Oiticica empieza con los parangolés, o Ligia Clark comienza con las performances donde hace intervenir al público, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Ya son obras que involucran elementos diferentes que hasta ese momento no habían aparecido. Los cuerpos, los procesos, el tiempo. Y en esos años surge lo que se llamó las neovanguardias, ¿no? Los años 50, 60, con artistas que retoman elementos de las últimas vanguardias y se sienten continuadores, se asumen como continuadores. En relación a las neovanguardias, las posturas de los críticos son muy diferentes. Tenemos a Peter Bürger, por ejemplo, que pensaba que mientras las primeras vanguardias eran críticas, eran originales, porque cuestionaba el orden establecido, en cambio las segundas, que iban a venir unas décadas después, eran una mala copia, eran inauténticas, decía él. En cambio, tenemos a críticos más jóvenes, a Hal Foster o a Benjamin Buchlock, que discuten esa postura porque piensan que las neovanguardias buscan una posición de resistencia y de crítica a la cultura capitalista del espectáculo de esa época. Además, la vuelta de las neovanguardias hace posible entender mejor a las primeras vanguardias, hacerlas legibles, traerlas a la contemporaneidad, permite acercar nuevos públicos. Y mientras Burger dice que uno de los rasgos principales de los movimientos de vanguardia es la crítica hacia las instituciones de arte, la autocrítica al sistema, Buchlock, en cambio, piensa que eso no se pierde con las neovanguardias, como dice Burger, sino que en el arte conceptual, por ejemplo, muchos artistas van a criticar tanto a las instituciones artísticas como a los consumos culturales, a los paradigmas de la cultura visual. Y Junta acota a esto que en América Latina esta situación era visible en las obras de artistas como Roberto Jacobi, Sildo Meireles, Antonio Caro, Luis Kamnitzer, Liliana Porter y muchos ejemplos más da ella en el libro. De hecho, si hablamos de definir la vanguardia en base a la crítica de las instituciones, el momento más radical que existió fue en torno a 1968. Entonces las neovanguardias también ayudan a entender y a completar el proyecto de las vanguardias. Y esto es algo que ya no se da en un único punto, en una única ciudad, sino que a partir de esos años las vanguardias se van volviendo cada vez más simultáneas, van apareciendo en distintas partes del mundo. A partir de los años 60 se hace cada vez más evidente que en distintas escenas artísticas hay estrategias y temas comunes. Y en el punto número 4, Andrea Junta va a referir un ejemplo de esta utilización que el arte de la posguerra hace de las vanguardias en tanto repertorio. Y el ejemplo argentino que ella da es la exposición de arte destructivo, que un grupo de artistas hizo en la Galería Lirolai, en Buenos Aires, en 1961. En general, estos artistas ya venían de experimentar con el arte informalista desde hace un par de años antes, que es una forma de abstracción en la que se elimina todo tipo de representación de objetos. Y en esta exposición de arte destructivo se probaban los materiales hasta el límite de su resistencia, usando incluso como un material más a la violencia que se ejercía sobre estos materiales. Y había desde elementos recogidos por la calle hasta pinturas y obras previas de estos artistas que aparecieron destruidas. Había una serie de referencias a la muerte, a la destrucción, en general con bastante humor negro. Había hasta un ataúd agujereado por balas. Y la crítica del momento desprecia la muestra por no considerarla como algo novedoso, sino como algo anacrónico porque remitía al dadaísmo y a vanguardias que ya se consideraban anticuadas. Ahora, por supuesto que estas referencias eran intencionales, pero estos artistas las usaban como parte de su repertorio.
Tomaban elementos de las vanguardias para revisitarlos y activarlos de las inquietudes y los malestares del presente. Y estrategias muy similares a esta estaban ocurriendo en el mismo momento en otras ciudades de Latinoamérica, en Nueva York, en Japón y en muchos otros puntos. Ahora, el tema número 5 tiene que ver con una revisión histórica de los héroes y los hechos, ¿no? El arte contemporáneo se enfrenta permanentemente a situaciones no resueltas de la historia. Por ejemplo, en Argentina con el peronismo. Después del golpe que derroca a Perón, el peronismo es proscripto durante muchísimos años en la política, hasta el punto de prohibir por decreto mencionar los nombres de Perón y de Evita. Así que el arte de la época no pudo hacer eco de ese periodo histórico por más que quisiera. Recién aparecen algunas obras ligadas a la iconografía del peronismo, en el lenguaje del arte contemporáneo pasados los años 60, después de 1960. Y una parte fundamental del repertorio del arte contemporáneo va a tener que ver con retomar el pasado, poner en cuestión las iconografías que se consideraban parte del imaginario de nación y cuestionar esos valores. Entre este tipo de obras podemos mencionar, por ejemplo, el retrato de Bolívar que hace el artista chileno Juan Dávila en 1994, donde lo representa como un héroe trasvestido, mestizo, con una obra geométrica de colores brillantes que se le superponen, haciendo fuck you, que en definitiva cuestiona la imagen típica de los héroes, ¿no? Que siempre son blancos, impolutos, encarnando posturas patriarcales sobre sus caballos perfectos. La imagen de los héroes también fue instrumentalizada por los estados represivos de las dictaduras latinoamericanas. Por supuesto, solo haciendo hincapié en los aspectos que le convenía y censurando el resto de la historia. Por ejemplo, en Argentina eso sucedió con San Martín. Y en Brasil con Tiradentes, que era un héroe independentista que la dictadura utilizó como estandarte. Y en respuesta a ese uso, Silvio Meireles hace una acción muy cruda que llamó Tiradentes, en donde ata a un grupo de gallinas y las prende fuego. Y el arte contemporáneo va a poner en cuestión las imágenes que regulan las identidades y estos diseños estereotipados de los héroes. Y después de la muerte de Che Guevara tenemos otra obra como la de Roberto Jacobi, que toma su retrato más famoso, y hace un afiche con la frase "un guerrillero no muere" para que se lo cuelgue en la pared. También tenemos a Res, un fotógrafo argentino que toma el retrato de dos personajes históricos, que son Belgrano y Santucho, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo que fue desaparecido en la dictadura militar, y representa sus caras mediante una toma aérea donde hace posar a un grupo de 200 personas que se van acomodando para que sus cuerpos unidos formen los rostros de estos dos personajes. Y los vuelve visibles y propone también una revisión de sus proyectos de nación. En el punto número 6, Junta trae otra característica del arte contemporáneo, que es que los artistas suelen trabajar con imágenes del pasado. Traen imágenes del pasado y las reutilizan en el presente. Imágenes que no necesariamente tienen que ver con el mundo del arte. Pueden ser imágenes que surjan de todo tipo de archivos y que por alguna razón quedaron sepultados o olvidados y que son rescatados hoy en día. Tenemos el ejemplo de la obra de Fernando Bryce, que usa archivos de revistas, de bibliotecas y los trae de vuelta al presente. Las saca de su contexto histórico. Lo que hace Bryce desde los años 90 es usar un método que él llamó análisis mimético, donde lo que le interesa es crear un doble de las cosas que va encontrando. Saca imágenes de contexto de archivo, les saca su condición de documento y los trae presente copiándolos mediante un dibujo, que es lo que va a exponer después. Bryce en general selecciona para copiar archivos que son políticamente significativos. Y como él hay muchos otros artistas que retoman situaciones emblemáticas del pasado.
Tenemos a Abuelo Pajarpa, que crea instalaciones con los archivos desclasificados por Estados Unidos sobre Latinoamérica, que fueron entregados tan tachados que no podía leerse prácticamente nada. Y también podemos mencionar obras de Francis Salis. Él tiene una performance que se llamó Cuentos Patrióticos, en donde es una acción muy simple, que es caminar en círculo con corderos alrededor del mástil de la bandera, en la Plaza del Zócalo. La acción no conduce a ningún resultado, no pasa nada más que eso. Más bien lo que él hace, su intención es remitirse y hacer visible un momento de la historia vinculado con la masacre de Tlatelolco en 1968. Entonces, los artistas toman situaciones emblemáticas del pasado, buscan los síntomas y los traen al presente. El punto número 7, como decíamos en el punto anterior, tiene que ver con esto, con revisitar imágenes del pasado, traerlas al presente y desde ahí establecer nuevas relaciones. Pero ya no en una instancia cronológica, a través del relato de la historia, sino más bien como reminiscencias. Hay una tensión permanente entre el pasado y el presente en la que se desarrollan ciertas obras de arte en las que la historia parece desordenada, como relato normativo. El pasado aparece como memoria y la memoria ya no es la necesidad de traer el pasado para anticipar el futuro, como sucedía con el arte moderno, sino que es más bien un instrumento para hacer surgir el pasado en el presente. El punto número 8 está centrado en la repetición, en tanto acción política. La repetición, que fue facilitada por la imprenta, se vuelve cada vez más pregnante a partir de los años 60. Aparecen obras en fotocopia, documentos. La multiplicación de la obra se convierte en una herramienta política, es una forma de resistencia. A León Ferrari le decían, por ejemplo, que él siempre hablaba de lo mismo. Y él decía que sí, que siempre hablaba de lo mismo porque las cosas que denunciaba seguían sucediendo. Y en el arte contemporáneo se ven mucho estas repeticiones con desvíos mínimos y en donde la repetición no implica necesariamente que siempre se está diciendo lo mismo. El punto número 9 tiene que ver con la reflexión contemporánea que se da en torno a la memoria. Frente a la existencia de hechos trágicos como fue el Holocausto en Europa o como fue la seguidilla de dictaduras extremadamente violentas en Latinoamérica, aparece la necesidad de hablar el horror para no olvidarse de lo que pasó. Se crea una tecnología de recuerdo que remite a esos momentos traumáticos de la historia, que nos damos cuenta que no fueron superados, por ejemplo, en la vandalización que ocurre permanentemente en determinados monumentos. El arte contemporáneo toma hechos del pasado, los apropia o los activa en otros contextos, haciendo una reflexión sobre eso. Hay obras llenas de referencias históricas y en relación a eso se destacan tópicos como los retratos, las ausencias, los retratos que remiten a un lugar en la memoria, a una búsqueda, a la representación de la ausencia, que es uno de los tópicos claves del arte contemporáneo. Y el punto número 10, que es el último que vamos a ver por hoy, son las cartografías. En tanto, diagramas que proponen formas de organizar el mundo desde distintas perspectivas y en donde se vuelven visibles las relaciones que existen entre los conceptos. Estos diagramas pueden ser subjetivos, pueden alterar los mapas tradicionales o romper con jerarquías establecidas en las representaciones culturales, ¿no? Quizás el ejemplo más evidente es el mapa invertido de Torres García, donde él da vuelta al mapa de América y señala que nuestro norte es el sur. No olvidemos que los mapas en general funcionan como representaciones que configuran las relaciones de poder. Alfredo Harr tiene una obra muy interesante que es tomar un cartel luminoso del Times Square en Nueva York, donde inserta el mapa de Estados Unidos y le coloca la frase "This is not America". Y la bandera de Estados Unidos aparece más tarde
Y la frase que aparece a continuación es: esta no es la bandera de América, cuestionando esta actitud típica norteamericana de autodenominarse a ellos como América, mientras el resto del continente es Sudamérica o Centroamérica. Después tenemos intervenciones en los mapas que se usan mucho también para hacer señalamientos vinculados a las dictaduras latinoamericanas. Por ejemplo, Elías Adasme, que se representa colgando, imitando un método de tortura, junto al mapa alargado de Chile, que tiene prácticamente el tamaño de su cuerpo. O Loti Rosenfeld, que pinta esas líneas en la calle que dividen los carriles, les pinta líneas transversales convirtiéndolas en cruces. Y busca alterar la geografía de la ciudad para señalar una interferencia, un recorrido distinto. Después en Argentina tenemos a Guillermo Cuitca, que pinta sus mapas súper realistas, donde se pueden leer los nombres de ciudades que no se corresponden con ninguna geografía real, son lugares inexistentes. Y Horacio Zavala también es otro artista argentino que desde 1973 trabaja con cartografías, con arquitecturas de cárceles, de villas miseria, siempre proponiendo desplazamientos, cuestionando los límites geográficos, proponiendo territorialidades alternativas. Y otro ejemplo es el mapeamiento que hizo el GAC, el Grupo de Arte Callejero, en el año 2004, donde fueron pegando afiches por la ciudad que señalaban aquí viven genocidas en las puertas de sus casas. Y hasta acá vamos a llegar por hoy. En este punto vamos a dejar Cuándo empieza el arte contemporáneo, de Andrea Giunta. Vamos a continuar en un segundo episodio. Hay mucho para hablar de este libro que se los recomiendo y que pueden conseguirlo en todas las librerías de Buenos Aires. Vamos a continuar la semana que viene con otro episodio del podcast Temporada de Relámpagos. Pueden visitarnos en temporadaderelámpagos.com. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos.